Bienvenidos a KJV Bible Stories, Isaías 9b, parte 2. Empezamos con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Rogamos que nos des más fe y entendimiento en tu palabra. Venimos humildes, sabiendo nada, queriendo aprender de ti. Bendice tu palabra, enséñanos, edúcanos. Y esté con nosotros, Señor, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Danos libertad para poder estudiar, para poder deleitarnos en tu palabra. Perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías 9:8 dice: El Señor envió palabra a Jacob y cayó sobre Israel. El Señor envió palabra a Jacob. Esto normalmente lo hago en bold porque es literalmente lo que dice la palabra de Dios. El profeta, tras consolar a Judá con la promesa del Mesías, regresa para denunciar los juicios de Dios sobre las 10 tribus. Bajo los nombres de Jacob e Israel, que significan lo mismo, pues la palabra aquí no es la palabra de promesa. La palabra consoladora sobre el Mesías antes mencionada, sino una palabra de amenaza. Entonces aquí el Gil, que es el hombre que escribió este libro, este párrafo de donde viene, dice que Jacob e Israel son el mismo nombre. Y la verdad es que es algo que investigar más profundo, porque lo que yo encontré, que cuando habla de Jacob, yo encontré unos versículos que se está refiriendo a Judá, pero sí los usa simultáneamente, ¿ok? Entonces uno tiene que pedir al Señor discernimiento para poder entender a quién le está hablando aquí Dios, porque dice, envió la palabra a Jacob y cayó sobre Israel. O sea que está hablando con Judá y con Israel. Entonces ciertamente no estoy en acuerdo con la cita. Perdón. Ok. Bueno, sí estoy de acuerdo de que está diciendo que a Jacob se refiere también a Israel, porque sí hay versículos donde está diciendo Jacob y se está refiriendo a Israel o Efraín, también lo dice así. Entonces les dije, hay versículos en ambas maneras. Entonces yo voy a dejar esto aquí, pero en mi perspectiva de lo que yo estoy estudiando, basado en la Biblia, no en mi propia ideas concebidas, en lo que yo estoy viendo es que el Señor envió palabra a Jacob y cayó sobre Israel. O sea que Dios los juzga igualmente, porque Dios no es un Dios que tiene preferidos, si uno lo trata así y otro acá. Dios no tiene, ¿cómo se dice?, exclusión de personas. ¿Ok? Ya entendí lo que está tratando de decir. Sí, entonces sí es lo que dije anteriormente, que Dios usa la palabra Jacob para ambos, Judá e Israel. Entonces en este versículo específicamente mandó la palabra a Judá, que así incluye la tribu de Benjamín, ¿ok? Y le cayó a Israel también. ¿Por qué? Porque Dios va a reprenderlos igual, es un Dios justo, ¿ok? Aquí no es la palabra de promesa, o sea, mandó una palabra, aquí no está hablando de la promesa de lo cual se habló anteriormente, de Manuel en el versículo 6, ¿verdad? Y 7. Aquí está hablando de un castigo,
¿ok? Una palabra de amenaza, ruina, destrucción para el reino de Israel, después explicada con más detalle, la cual el Señor les envió por medio de sus profetas de antemano para advertirles y llevarlos al arrepentimiento, por lo cual sabían cuándo sucedería, que su destrucción era obra del Señor. Exposición de Gil sobre toda la Biblia. Jacob es Judá. Israel, ¿ok? Hay más versículos que quizás los puedo buscar ahorita. Perdón. Ok, perfecto. Y también lo busqué en la internet, ¿ok? En Lamentaciones, primeramente vamos a ver esta porción. El Señor ha devorado todas las montañas de Jacob y no ha tenido piedad. Ha derribado en su furor las fortalezas de la hija de Judá. Les ha derribado por tierra. Ha profanado el reino a sus príncipes. ¿Ok? Entonces te das cuenta aquí que en Lamentaciones está diciendo Jacob es literalmente Judá. Y sabemos que es una manera... Digo literalmente, pero también se refiere al otro. Y ahorita les voy a buscar ese versículo. El Señor también tiene un pleito con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos. O sea, estamos viendo simultáneamente Judá a Jacob. A sus caminos, conforme sus obras le pagarán. Por la transgresión de Jacob es todo esto, y por los pecados de la casa de Israel. Nota que hace una diferencia, que Jacob es Judá, pues Israel es Israel, pero ahorita vamos a ver eso. ¿Qué es la transgresión de Jacob? ¿No es Samaria? Ahora aquí en este versículo, ¿dónde está Samaria? En la tribu del norte. ¿Y qué son los lugares de Judá? ¿No son Jerusalén? Entonces con este versículo es uno de ellos, demostramos que Jacob, Dios lo usa simultáneamente para Judá y para Israel. Pero quiero que queden claro que ese es mi entendimiento de lo que he estudiado, que aquí en Isaías 9:8 el Señor mandó una palabra para la tribu de Judá, que también le cayó a Israel, porque Dios es justo, ¿ok? No va a tener preferencias. El castigo, y otra cosa, esto testifica otra cosa, que el capítulo de Isaías 7 y 8 habla de ambos castigos para Judá y Israel, ¿ok? Trato de explicar claramente porque no quiero que haya malos entendidos. Bueno, la gente casi ni ve los videos, pero de todas maneras yo estudio aquí y ofrezco este estudio para que usted lo vea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Mandó el mensaje a Jacob / Judá en este versículo y también a Israel. ¿Ok? Dios manda su palabra y se va a cumplir. No va a volver vacía, se va a cumplir lo que su palabra dice. Especialmente aquí en la palabra profética que mandó. ¿Ok? El rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó al rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra del Señor? Y Jeremías dijo, sí hay. Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti? Y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel. ¿Dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros, ni contra esta tierra? ¿Dónde están esos profetas? Huyeron, ¿verdad? Porque ellos también van a pagar su castigo. Entonces entendemos aquí que Dios está hablando a Judá y también le cae su porción a Israel. Ok, es una palabra de castigo, de amenaza, de advertencia para que se arrepientan. Versículo 9 dice, y lo sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria,
Sabrá Judá de lo que les va a pasar, sabrá Efraín de lo que les va a pasar. La amenaza que Dios les está mandando para que se arrepientan. Que con soberbia y con insensatez de corazón dicen. ¿Quién dice? Efraín. Lo sabrá el pueblo, que sabrán de esa palabra. Y esto me hizo a mí pensar claramente en Isaías 2, 11 y versículo 17. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Y el Señor, entonces ya lo que les digo, que el libro de Isaías es un rompecabezas. Hay una porción grandísima del zacate en un rompecabezas. Hay una porción grande del lago. Hay una porción del árbol. Hay una porción grande del cielo, las estrellas, un papalote, etc. Entonces, el libro de Isaías repite muchas cosas, ¿ok? Yo pensé que el Isaías 9 ya iba a ser otro tema nuevo, pero del 7 al 9 se está hablando, sigue hablando de Asiria, pero también lo habló anteriormente, la abeja, ¿ok? Y la mosca de Egipto. Se sigue repitiendo el mensaje de advertencia para el pueblo de Dios. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Entonces en Isaías 9:9 vemos cómo están tomando el mensaje Efraín, con soberbia y con insensatez. Y también sabemos que también los de Judá igual, ¿verdad? Pero Efraín un poquitillo peor. Por eso aquí se está hablando de Efraín. ¿Qué está haciendo él? En Barnes Notas sobre la Biblia dice... Ay, espérate, necesito editar esto. Entonces la altivez tiene que ver con el orgullo, ¿ok? La altivez del hombre será abatida, se irá al piso. El orgullo nos tiene en cierta manera, si somos orgullosos, pero nuestro orgullo tiene que ser removido al piso como en polvo. La soberbia de los hombres será humillada y solo el Señor será exaltado. Nota que ese versículo va a ser importante para el siguiente. Y todo el pueblo sabrá, conocerá el mensaje, conocerá el juicio que Dios anuncia contra sus crímenes. El caldeo lo traduce así: todo el pueblo se ha ensalzado, Efraín y los habitantes de Samaria en su grandeza y el orgullo de su corazón. Barnes nota sobre la Biblia. Acá en la exposición de Hill sobre toda la Biblia, Efraín y los habitantes de Samaria. Efraín se refiere a las 10 tribus y se menciona particularmente a los habitantes de Samaria, porque Samaria era la metrópolis. Era el metrópoli de Efraín. ¿Qué nos dice metrópolis? O quizás lo estoy haciendo en inglés o español. De Efraín, Isaías 7:9. Isaías 7:9 habla que... Bueno, creo que lo voy a compartir abajo. Y porque iba a sufrir, y sufrió mucho ante la calamidad que le amenazaba, siendo situada durante 3 años, luego tomada, y sus habitantes llevados cautivos. Así conocieron experimentalmente la palabra del Señor y su verdad, según Reyes 17:5, que hablan con orgullo y fortaleza de corazón, siendo orgullosos, altivos, intrépidos y alejados de la justicia y el temor de Dios, endureciéndose contra él, despreciando su palabra y desafiando por sí decirlo su poder y providencia, diciendo como sigue. Y como dicen, se está refiriendo al versículo 10. ¿Ok? En Deuteronomio 31:29 dice: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis
y se apartarán del camino que os he mandado, que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos del Señor, haciéndole enojar. Aquí es una O, haciéndolo. Oh, sí, ya me acordé. Haciéndole enojar con la obra de vuestras manos. ¿Qué es la obra de sus manos? La maldad, la iniquidad, la codicia y la idolatría, etc. En Nehemías 9:29 les amonesté, les di una advertencia, les dije no hagan eso, etc. A que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron sus mandamientos. Mira, Sedequías puso a la cárcel a Jeremías y luego ya anda pidiendo, ¿qué es la palabra del Señor? ¿Cree que va a cambiar? Dios no cambia, si Dios tiene un propósito lo va a hacer, excepto si Él quiere cambiar. Y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, y los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz, su cuello, y no escucharon. Sin embargo, el Señor amonestó contra Israel y Judá por medio de todos los profetas y videntes. Videntes significa seers. No te imagines que es videntes de los malvados que hoy existen. Diciendo, apartaos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no quisieron escuchar, sino que endurecieron su cerviz. Exactamente lo mismo que en Nehemías. ¿Y qué es el problema aquí? Ok, ya me acordé. Ok. ¿Dónde está el servicio? Como sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios, rechazaron sus estatutos, el pacto que Él hizo con sus padres y los testimonios que les prescribió, siguieron a la vanidad. Ya saben que es vanidad, idolatría, y se volvieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, de las ciudades de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, se hicieron imágenes de fundición, 2 becerros, se hicieron un bosque, adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal. Hicieron pasar a sus hijos e hijas por el fuego, recurrieron a la adivinación y a los encantamientos y se entregaron a hacer lo que ofendía al Señor, provocándolo a ira. Así es exactamente como está escrito en la Biblia, por eso se queda en rojo. Por eso el Señor se enfureció con Israel y los quitó de su presencia. No quedó más que la tribu de Judá. Este es el resultado, ¿verdad? Que les tocó experimentar a Samaria o Efraín. Samaria es la ciudad, perdón. El Señor rechazó a toda la descendencia de Israel y los afligió a todos. Por eso la palabra le fue a Judá y también le cayó a Israel. ¿Ok? O la tribu del norte, las tribus del norte. Afligió y los entregó a las manos de los saqueadores hasta expulsarlos de su presencia. Nota que se vuelve a repetir lo que pasa y vuelve a repetir. O sea que son profecías y se vuelven a repetir. Es lo que me estoy dando cuenta. Yo ya pensé que el capítulo 9 era algo nuevo. Y no. Se vuelve a repetir lo del 7, lo del 8. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios amoroso que da advertencias y da advertencias y da advertencias hasta que para. Y haces lo que te da la gana y te toca tu castigo. Entonces, que Dios nos ayude a no ser así. ¿Dónde estoy? Entonces el Señor rechazó a Israel, a toda la descendencia de Israel, los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta expulsarlos de su presencia. También a Judá, Porque, ¿qué dice aquí? Separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron
Ellos hicieron rey a Jeroboam. ¿Quién es Jeroboam? El siervo de Salomón. Ok. Hijo de Nabat. Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y los hizo cometer un gran pecado. ¿Qué es lo que hizo Jeroboam? Recordemos la historia bíblica. Hizo 2 becerros de oro o 2 vacas. Dice español becerros, pero en inglés dice vacas, que son adultas pues. Y hizo que la tribu del norte hubiera una separación. ¿Por qué? Por la rebeldía de Salomón. Y hizo que Israel, tribus del norte, pecaran contra el Señor. ¿Ok? Entonces los hijos de Nabat, hijo de Nabat, Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y los hizo cometer un gran pecado. Los hijos de Israel siguieron todos los pecados de Jeroboam, que Jeroboam cometió, sin apartarse de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como lo había dicho por medio de todos los siervos, sus profetas. Así fue llevado Israel cautivo de su tierra a Siria hasta el día de hoy. Entonces vemos el día de Isaías nos sigue trayendo esta historia. Lo de Rezín, Peca, lo que sufrieron. Y fueron muchas veces que sufrió Israel, ¿ok? Son muchas veces que pasaron cositas. Entonces, como les digo, es repetir por amor, ¿ok? En el versículo 10, nuestro último versículo, dice: los ladrillos cayeron, pero edificaremos la de cantería. ¿Qué es de cantería? Vamos a ver el versículo. Se me olvidó. De piedras. ¿Ok? De piedras labradas. O sea, no nomás piedras que se encuentran. O sea, le van a poner una obra. Ajá, piedras labradas. Qué palabras tan fuertes. ¿Entienden lo que están diciendo? ¿Quién está diciendo esto? Efraín o Judá. Pueden haber sido ambos, porque ambos tenían el problema. Recuerda claramente la historia que Peca y Rezín iban a atacarlos, y el Señor habló en Isaías 7 y él rechazó algo para certificar que lo iba a proteger, y después él buscó la ayuda de Tiglat-Pileser y él vino y le ayudó, pero después Tiglat-Pileser viene y los ataca. Entonces aquí en 9:10 ellos quieren tener sus ladrillos. Creen que es simplemente... Bueno, me estoy adelantando. Porque sabes, cuando sabes algo, pues lo quieres decir todo. Pero tengo que tener un poco de prudencia. Voy a leer el párrafo para que entiendan, ¿ok? Ok, entonces la palabra cantería es incorrecto. Es piedra labrada. O sea, van a ver una piedrotota y la van a cortar en pedacitos, según ellos. Eso solamente está hablando del corazón, de su orgullo. Lo que está en su corazón, habla la boca. Se cortaron los cabrahigos. ¿Por qué se llama cabrahigos? Porque es un sycamore. Es otra variedad de higos, esos árboles. Pero en su lugar pondremos cedros, que son cedros, unos árboles muy altos, ¿verdad? Que no producen fruto. Los ladrillos han caído. El lenguaje de este versículo es figurativo, pero el sentimiento es claro. Están hablando en figura. Nadie nos va a ganar, básicamente están diciendo. ¿Ok? Deja volver aquí.
Ok, entonces basado en lo que dice el versículo 2, sí, la profecía es para ambos, pero ya el versículo en el que estamos aquí está hablando de Efraín, ¿ok? Porque el 9 dice Efraín. Entonces el versículo está hablando de Efraín. Están orgullosos. Oh, nada nos va a pasar. Construyemos. Se cayeron los ladrillos. Vamos a hacer piedras labradas. O nos quitaron los árboles de sycamores, como se diga. Vamos a cambiarlos a cedros. Todo va a estar bien. Ese es su orgullo, ¿ok? Y como dice, está figurativo. Están confiando que nada malo va a pasar, que todo está en paz. ¿Ok? ¿Y ahora dónde estoy? Se me movió. Dice, el lenguaje de este versículo es figurativo, pero el sentimiento es claro. El orgullo del corazón. Tiene la confesión de los habitantes de Samaria de que sus asuntos se encontraban en un estado ruinoso. Y ruinoso, ¿cómo que ruinoso? Que es desmoronado. Pero también su seguridad de que podrían reparar los males y restaurar su nación a una magnificencia superior a la anterior. En los países orientales los ladrillos se hacían de arcilla y paja y rara vez se volteaban. Por lo tanto, expuestos al sol, la lluvia se disolvían rápidamente. Los muros y las casas construidas con tales materiales no serían muy permanentes. Y construir con ellos contrasta fuertemente con construir de manera permanente y elegante con piedra labrada. El significado es que su estado anterior era de menor esplendor que el que deseaban que fuera su estado posterior. La desolación había caído sobre su país y esto no podían negarlo, pero se jactaban con confianza de que repararían con creces el mal. Barnes nota sobre la Biblia. Todo esto es de Barnes, ¿ok? Hay veces que lo dejo como está y hay veces que lo edito. Ignoremos al que no habla español bien. Google. Israel pronto comprendió que la destrucción venidera no les dejaría espacio para una vida mejor mediante el trabajo duro y la autosuficiencia. Sin el Señor de su lado serían borrados del mapa. Recomienda leer Isaías 7:8. Este es de BibleRef.com. Oseas 5 dice: y la soberbia de Israel testifica en su rostro. ¿Recuerda lo que le dije anteriormente en el versículo que empezamos? A ver. ¿Dónde está? En este versículo. Ahí está. La altivez. Ok. La soberbia. Ya se había hablado de eso. Ahí está la soberbia en el versículo 9 de nuevo y acá en el 10 también. Entonces esto solamente es una palabra figurativa enseñando la soberbia. Ok, ahora dónde me quedé acá. Y la soberbia de Israel testifica en su rostro. Entonces es increíble cómo Dios también vuelve a repetir de su orgullo. Por tanto, Israel y Efraín caerán en su iniquidad, y con ellos caerá Judá. Qué chistoso que diga eso, ¿verdad? Hay algo que tengo que investigar ahí. A ver. Hosea. Dale. Tengo que investigar por qué Israel y Efraín está puesto separado. Hay mucho que investigar en esta palabra de Dios. Hay mucho. Si es que lo sé o lo investigo por el estudio, a ver si el Señor me da fortaleza para recordarme de esto. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día.
Hoy recordemos que somos humanos. Estamos propensos a morir de cualquier cosa, hasta de una gripe, hasta de tocar una flor, hasta de cualquier cosita, hasta de respirar, nos vamos a morir. Si nos toca, nos toca. No tenemos que hacernos orgullosos porque no nos conviene ser así. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con ligereza, diciendo paz, paz cuando no hay paz. Entonces la verdad que aquí en los versículos sigue hablando de Efraín, pero también está hablando, son ambos los que se comportaron así, ¿verdad? La paz, ay, vamos a poner cedros, ay. Y ese es el carácter de hoy en día. La gente ve las cosas que están pasando. Ay, no, Cristo todavía no viene. Hay gente que cree que va a durar 20 años más. Y la verdad es que entre más duramos en prepararnos, nunca vamos a llegar a esa meta. Porque curaron la herida, de nuevo en otro versículo, en otra sección, porque curaron la herida de la hija de mi pueblo con ligereza, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. ¿Se acuerdan? Ambos tenían sus profetas mentirosos, Israel y Judá. Porque la cabeza de Siria será Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Este es el versículo que uno de los... ¿quién lo citó? O acá en la website, en la página. En Isaías 7:1, la razón por qué lo puse separado. Cuando yo quería sanar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y la maldad de Samaria, pues cometen falsedad, el ladrón entra y la tropa de salteadores saquea por fuera. Qué chistoso que diga salteadores, ¿verdad? Y no se dan cuenta en su corazón de que yo recuerdo toda su maldad. Ahora sus propias acciones los han asediado. Están ante mi rostro. Alegran al rey con su maldad y a los príncipes con sus mentiras. Y todos son adúlteros. Todos son adúlteros. Como un horno encendido por el panadero que deja de elevar después de amasar la masa hasta que leuda. En el día de nuestro rey, los príncipes lo enfermaron con odres de vino. Extendió su mano con escarnecedores porque han preparado su corazón como un horno mientras acechan. Su panadero duerme toda la noche y en la mañana arde como llama de fuego. Arden como un horno y han devorado a sus jueces. Todos los reyes han caído y no hay entre ellos quien clame a mí. Efraín se ha mezclado con el pueblo. Efraín es como una torta inconmovible. Extraños han devorado su fuerza. Y él no lo sabe. Sí, canas le cubren por todas las partes, pero él no lo sabe. Y el orgullo de Israel lo atestiga en su rostro y no se vuelven al Señor su Dios. No se vuelven al Señor su Dios. ¿Escuchaste? Este es un versículo que lo ocupa el siguiente versículo. ¿Dónde está? Oseas 7. Ese es el que está en la parte C, ahora está estudiando. Este versículo lo voy a ocupar. Uy, qué terrible, ¿verdad? No se vuelven al Señor su Dios. No lo buscan a pesar de todo esto. Efraín también es como una paloma ingenua y sin corazón. Llaman a Egipto, van a Siria. Ok. Cuando vayan, extenderé sobre ellos mi red. Los haré descender como aves del cielo y los castigaré como han oído su congregación. Como ha oído su congregación. Ay de ellos porque han oído de mí. Destrucción sobre ellos porque se han rebelado contra mí. Aunque los he redimido, han proferido mientras contra mí no han clamado a mí con el corazón como aullaban. En sus camas se congregan por el trigo y el vino y se rebelan contra mí. Aunque he atado y fortalecido sus brazos, traman malvadas contra mí y se vuelven
pero no al Altísimo. Son como arco engañoso, y sus príncipes caerán a espada por la furia de su lengua. Este será su escarnio en la tierra de Egipto. Usted sabe que Isaías 7 también habla de la mosca de Egipto, el castigo que viene de ellos. Huyeron de ellos. Ay, no. Muchísima información nos da la Biblia. Yo quería ver este versículo. La tropa de salteadores, ese me quedó medio chistosito. La tropa es una tropa. Whoops. Qué bueno lo escribí. Ay, ay, ay. Ok, perfecto, ya lo arreglé. Eso es lo que dice. Entonces, gloria a Dios. Vamos a cerrar con la palabra de oración. Querido Padre Celestial, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este estudio. Bendícelo, bendice, Señor, a toda la gente que viene a ver. Dales más amor por querer leer más, pasar menos tiempo con las cosas del mundo y más con las cosas que nos pertenecen de la vida eterna. Aquí están las advertencias que fueron dadas para el pueblo de Israel. Dánoslas, Señor, nosotros y ayúdanos. ¿Qué hacemos con esas advertencias? Voltéanos, Señor. Turn us again, O God, of hosts, dice el versículo. Voltéanos, Señor, y seremos volteados. Sálvanos, Señor, de los ejércitos. Perdona nuestros pecados, sánanos y perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.